Hola, ¿cómo están? Antes que nada quisiera agradecer profundamente a la SADECH y a la organización de la Feria del Libro de Chascomús por esta oportunidad tan extraña, pero a la que ya nos vamos acostumbrando, de presentaciones online. Y hoy vengo a hablarles de mi novela, de la última novela publicada el año pasado en tiempos de pandemia, en pleno tiempo de pandemia, que se llama Mecanismo de Relojería. ¿Qué es mecanismo de relojería? Bueno, mecanismo de relojería engarza o trata de engarzar varias historias. Una historia que se remonta al siglo II antes de Cristo, donde la protagonista es una máquina, un mecanismo que no se sabe muy bien quién lo fabricó, cómo lo fabricó y que apareció entre los restos de un naufragio. Un mecanismo que presumiblemente pueda ser considerada la primera computadora de la humanidad. Ese mecanismo se denominó mecanismo de Antiquitera porque Antiquitera fue la isla griega en cuyas costas se encontró. Pero lo maravilloso de esta historia es que del mecanismo solo aparecieron una rueda, un engranaje de bronce y restos, pequeños pedacitos de otros engranajes. Evidentemente, entre los restos del naufragio eso no era más que bronce. Con el tiempo alguien empezó a estudiarlo, empezó a investigarlo, y a partir de ese engranaje más o menos completo y de 3 o 4 fragmentos de engranaje, se empezó a construir la historia de este mecanismo, que por lo que se está estudiando y por lo que se sabe, podía predecir eclipses, ciclos solares, ciclos lunares, los calendarios de la antigüedad, la posición de los astros en el cielo, la llegada de los distintos de solsticios y equinoccios, que sabemos por supuesto que en la antigüedad eran sumamente importantes en torno a los tiempos de cosechas y demás, incluso por cuestiones religiosas. Y más allá de que el mecanismo es un protagonista dentro de la novela, porque hay un personaje que intenta reconstruirlo, me parece que también es una especie de cifra, como diría Borges, de lo que puede ser una novela o lo que puede ser la literatura. A partir de pequeños retazos, a partir de pequeños restos, un engranaje, 2 o 3 pedacitos de bronce, poder reconstruir una historia. Una historia que es lo que estamos haciendo toda la vida, todos los días. Con esta premisa empecé a armar una novela que quería que fuera como este mecanismo de relojería. Pequeños engranajes en distintos momentos, en distintos tiempos y de distintos personajes que pudieran, una vez que se juntaran, que se engarzaran y que se les diera cuerda para que empezaran a funcionar, contar una historia. Una historia que se va a contar más en lo que no se dice que en lo que se dice, porque la idea sería quién de nosotros puede ir armando, poniendo engranaje con engranaje, rueda con rueda, dar la cuerda justa y necesaria para poder armar esta historia. Obviamente cada lector, es la intención, podrá componer, armar su propio mecanismo de relojería. La historia transcurre en San Augusto, un pueblo ficticio de la costa atlántica que ya ha aparecido en otras novelas anteriores mías, como Caras extrañas y Con la muerte a cuestas. Y en este pueblo, en invierno, hay una atracción muy particular de los pueblos turísticos, de los pueblos costeros, en el invierno, cuando ya no hay turistas y no hay que mostrarse con la cara del verano. Y en este pueblo costero, como les decía, hay un relojero, Jordi Balaguer, su esposa, Elisa, un relojero joven, su discípulo, a quien le entrega su oficio, él es el aprendiz y luego lo continúa, que es Bruno,
Bruno Giordano, y en este pueblo en el que aparentemente no pasa nada, se empieza a tejer una trama que tiene algo de policial, tiene algo de corrupción, tiene algo de crimen, tiene algo de delito, pero básicamente es una historia de amor. Constituye en el fondo una historia de amor. No es una novela romántica, es una historia de amor, que no es lo mismo. La intención mía, por supuesto, es poder llegar a la mayor cantidad de lectores. La intención es que puedan leer Mecanismos de Relojería y que básicamente puedan actuar de esta manera como lectores, es decir, construir, poder unir las piezas de modo que se construya esta versión de la historia. Y para eso, bueno, como para mostrarles de qué manera fui trabajando este mecanismo, les voy a leer algunos fragmentos. Son fragmentos que están a continuación uno del otro, pero que remiten a distintos momentos de la historia. El mecanismo de Antiquitera. ¿De quién? ¿De dónde, Bruno? No, ¿de quién? Es como la Venus de Milo. ¿No tiene brazos? No, que Milo no era una persona. Antiquitera también es un lugar de Grecia. ¿Y esto qué es entonces? El mecanismo de Antiquitera, Bruno. Razonar con Jordi podía ser tan circular como cualquiera de las rueditas que cubrían su mesa de trabajo. A diferencia de la de Bruno, resplandecía de orden y perfección, aún en medio de un trabajo intenso como el que estaba llevando adelante ahora mismo. Estos no son trabajos, son hobbies. Por eso la podés tener ordenada. Era la respuesta habitual de Bruno cuando le recriminaba el desorden y la mugre. Y Jordi se reía desde bien adentro. En las paredes del taller de Jordi no había relojes ajenos o herramientas o cadenas o péndulos colgados de cualquier clavo. Estaban sus obras. Cuadros con réplicas de autos antiguos en la pared norte, todos del mismo tamaño. Diversos mecanismos de relojería, sincronizados, sin finalidad alguna. Construidos solo por el placer del movimiento armónico. ¿Por qué no seguiste con la relojería?, le preguntaba habitualmente Bruno. Porque los diamantes son eternos. Y Jordi reía señalando el póster con el anuncio de la vieja película de James Bond en la pared. Con todo lo que sabes es una lástima que no te dediques. No te tires abajo, Bruno, vos ya sabés mucho más que yo. Y Bruno no entendía si era cierto o burla, como tampoco entendía el nombre espantoso de la máquina que ahora trataba de reproducir sobre la impecable mesa de trabajo, higiénica como un quirófano, cálida como una cocina de campo. Algunos lo consideran la primera computadora. ¿Qué cosa? El mecanismo de Antiquitera. ¿De qué estamos hablando, Bruno? A mí me parece más bien un reloj un poco más complicado. Se construyó en la antigua Grecia, unos 200 años antes de Cristo. Jordi hablaba como un profesor de escuela secundaria frente a un alumno poco dotado. Se usaba para mediciones astronómicas muy exactas. ¿Tan chiquita? ¿Qué tamaño tiene un buen reloj, Brunito? Es una maravilla pensar que esto se puede hacer hace tanto tiempo con tanta precisión. A Bruno las aficiones de Jordi por los mecanismos antiguos y la música clásica lo dejaban por completo indiferente, casi tanto como la insinuación de la necesidad de limpiar su taller. Se sentía perdido en esos mundos como si hubiera sentido perdido si alguien hubiera ingresado sin permiso a ordenar sus herramientas y repuestos. Desistió de los servicios de una mujer que le había enviado Julia porque osó pasar un plumero entre ruedas y tijes y colocar tornillos de precisión en una cajita que debía haber contenido pernos. Este mecanismo, continuó Jordi deslizando el dedo por el plano lleno de círculos y rayas, podía predecir eclipses lunares y solares, las posiciones de los planetas y hasta la fecha de los próximos Juegos Olímpicos, todo en base a los ciclos de progresión aritmética de los sabios de Babilonia. También podía marcar la órbita elíptica de la Luna, calculada según la teoría de Hiparcos. ¿De dónde? ¿De quién? Hiparcos. Era una persona. Bruno entró con Amador en lo de Foglia,
Percibió incólume el gesto del mozo cuando les indicó una mesa junto a la ventana, lejos del frío de la puerta de entrada. A nadie en San Augusto se le escapaba la cara de un forastero y menos a Charlie. Amigo incondicional de Julia, seguramente ya le estaría informando que Bruno estaba con un desconocido cenando en la cantina. Si hubiera sido una mujer, se habría armado una tormenta. Vino a verme el novio de la abogada de Jordi, le dijo cuando la llamó para disculparse. ¿Qué abogada de Jordi? Julia tronaba en el teléfono. Las del testamento, la que se mató en la ruta. ¿Por? ¿Y de dónde te conocía? Dice que la piba la mataron. ¿Y vos qué tenés que ver? ¿Qué sé yo, Julia? Ni siquiera sé cómo me encontró. Como si hubiera tantos relojeros en San Augusto. No sé qué quiere. Hoy tomamos un café en el Tobaco y ahora vamos a cenar. ¿Vos me estás cargando? Julia, si querés, vení vos también. ¿Sabés que no puedo? ¿Con quién querés que deje a Nati y a Santi? Me hiciste cocinar al pedo. ¿Y qué querés que lo dijera? ¿Que lo invitara a tu casa? No me jodas más. Y le colgó. Bruno le mandó a Julia un mensaje, después otro y otro más. Después el quinto, apagó el teléfono. Pasó por el Paradiso. Amador lo esperaba en el lobby junto a un ficus medio moribundo. El conserje, con la camisa arremangada, limpiaba unas estanterías y unos muñequitos de cerámica con aire norteño. El hotel, a simple vista, estaba vacío, como el resto del paisaje de San Augusto. En la cantina de Foglia, Amador narró la angustia de los días sin Diana, pero no mostró ningún documento ni respondió a la pregunta central. ¿Por qué estás tan seguro de que si no fue un accidente como vos decís, tuvo que ver con San Augusto? ¿Qué puede haber hecho acá para que pasara esto? No sé, pero por algún lado tengo que empezar. Vos la conociste, vos estuviste con ella, ¿qué te dijo? Bruno sirvió más vino en ambas copas. Todos los relojes al unísono. Todos los relojes al unísono por vos. Todos los relojes al unísono cantan un tiempo que es solo tuyo. Todos los relojes al unísono cantan para vos. Y yo me quedo al margen de tu tiempo, porque soy el que hace funcionar todos los relojes al unísono, encadenado a los engranajes, a los pernos, a las ruedas, condenado a dar cuerda eternamente para que todos los relojes al unísono suenen por vos. Bendito el engranaje que me mantiene engarzado a tu tiempo, fuera de tu tiempo porque te puedo ver en él. Y estar con vos, aunque solo sea en el mismo instante en que das fragmentos de engranajes lejanos, se tocan, una vez cada tanto, en el largo ciclo astral. Bendita sea la posibilidad de que 1000 vueltas después, 1000 campanadas después, podamos rozarnos nuevamente. Por eso, encadenado, sigo dando cuerda. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por la invitación a Sadech. Muchas gracias a quienes se interesan por la literatura y hacen que esto sea posible. Nos estamos viendo.